En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, había una vez un hombre rico que tenía un administrador, el cual fue acusado ante él de haberle malgastado sus bienes. Lo llamó y le dijo, ¿es cierto lo que me han dicho de ti? Dame cuenta de tu trabajo, porque en adelante ya no serás administrador. Entonces el administrador se puso a pensar, ¿qué voy a hacer ahora que me quitan el trabajo? No tengo fuerzas para trabajar la tierra y me da vergüenza pedir limosna. Ya sé lo que voy a hacer para tener a alguien que me reciba en su casa cuando me despidan. Entonces fue llamando a uno por uno de los deudores de su amo. Al primero le preguntó, ¿cuánto le debes a mi amo? El hombre respondió, 100 barriles de aceite. El administrador le dijo, toma tu recibo, date prisa y haz otro por 50. Y luego preguntó al siguiente, ¿y tú cuánto debes? Este respondió, 100 sacos de trigo. El administrador le dijo, toma tu recibo y haz otro por 80. El amo tuvo que reconocer que su mal administrador había procedido con habilidad, pues los que pertenecen a este mundo son más hábiles en sus negocios que los que pertenecen a la luz. Palabra del Señor. Ahora que escuchábamos al apóstol Pablo, eh, él nos transmite un sentimiento que es muy bello, porque refleja su amor por Jesús, el celo de su amor por Jesús. Y básicamente el apóstol Pablo nos muestra cómo él tiene una convicción clara. Y esa convicción está centrada en que él sabe que ha recibido un mandato del Señor, él sabe que ha recibido una encomienda muy especial. Y por eso se siente absolutamente orgulloso de hacerlo y de hacerlo bien. Todos y cada uno de nosotros también hemos recibido una misión. Y, y esa misión arranca de la convicción. Por eso hay una frase que dice que el convencido convence, ¿no? Porque precisamente sabe lo que quiere, sabe lo que busca, está afianzado en su ser y como tal lo transmite. Pues bueno, el apóstol San Pablo es apóstol precisamente por eso, porque es una persona que ha afirmado frente a todos los demás tener una relación muy particular con Cristo. Y por eso él al final se llama apóstol y dice, y yo soy como un aborto, es decir, como si fuera prácticamente imposible que se diese, he nacido a ser apóstol. Y es curioso porque este último apóstol, Pablo, que podríamos decir que, tomando las palabras de Pablo, son 13 apóstoles, ¿no? No 12, sino 13, porque aunque Judas haya sido reemplazado, fue reemplazado por, ¿se acuerdan? Matías. Realmente Pablo vino a aparecer como una adición final y con una experiencia propia, muy particular, de la que él mismo da testimonio. Da testimonio de haber sido llamado de manera directa por Jesús. Porque para Dios no hay nada imposible. Y él afirma en muchos momentos en sus lecturas, en sus cartas,
que Jesús mismo lo formó, Jesús mismo lo instruyó, Jesús mismo se le aparecía y le hablaba. Y es tal vez de los únicos datos de las apariciones de Jesús posteriores a la ascensión. Porque bíblicas, ¿no? Bíblicamente hablando. Porque el apóstol Pablo, ustedes saben que vino a tener una experiencia de Cristo aproximadamente, podríamos estar hablando en el año más o menos podríamos estar hablando en el año 60 después de Cristo. Ciertamente los Hechos de los Apóstoles narran descriptivamente que cuando muere el primer mártir, ¿se acuerdan del primer mártir? Esteban, dice el evangelista San Lucas, para resaltar, dice que un muchacho llamado Saulo estaba cuidando las ropas de quienes apedreaban a Esteban. Tiempo después, este muchacho se convertirá en el perseguidor de los cristianos. Muy bien, pero miren cómo la experiencia de Pablo es una experiencia que podríamos decir, comienza como a prefigurar la manifestación de Dios a sus santos en la iglesia, en el futuro de una iglesia en la que el Espíritu Santo seguiría actuando de una manera libre, de una manera espontánea, en virtud del amor de Cristo. Tanto que incluso va suscitando apóstoles. Incluso en el tiempo de Jesús. Señor, hay unos que están expulsando demonios en tu nombre. ¿Qué hacemos? Se lo prohibimos. Y Jesús les dice, déjenlos. El que no está conmigo, está contra mí. Y nadie puede profesar Jesús es el Señor si el Espíritu de Dios no se lo concede. Entonces, aún en el tiempo de Jesús, ya había gente que en el nombre de Cristo realizaba proezas. Y no era un apóstol. Lo cual va revelando que el Espíritu Santo no es privativo de un grupo selecto. Dios se manifiesta donde quiere, en quien quiere y como quiere. Eso le pasó al apóstol Pablo cuando en algún momento dentro de su evangelización le hablaron de un tal Apolo que se había vuelto famosísimo y que predicaba y convertía muchísima gente. Y mucho más que Pablo, decía. Y que llegó a ser tan fuerte la acción de Apolo que incluso llegó en cierto momento algunos a sentirse dividiéndose. Algunos dicen que yo soy de Apolo, otros dicen que yo soy de Pablo, otros que soy de Pedro, otros que... ¿Acaso está dividido Cristo? Y ahí es donde establece la claridad. Todos somos de Cristo. Eso es lo importante. Pero es la noticia, lo bello de esto es la noticia de cómo el Espíritu Santo actúa en quien quiere, cuando quiere y como quiere. El Espíritu Santo actúa de una manera tan bonita que el Concilio Vaticano II viene a llamar todas las manifestaciones de Dios en la historia de la humanidad, como por ejemplo las manifestaciones de Dios en los pueblos indígenas. Hay tradiciones de pueblos indígenas que tienen hasta ciertas leyendas muy bonitas, ¿no? Leyendas muy especiales. Por ejemplo, en Colombia hay una leyenda muy especial en una zona cercana a Bogotá
en la que los indígenas narraban la historia de cómo el sol se enamoró de la luna y entonces descendieron y tuvieron un hijo y ese hijo era el hijo del sol y bueno, todas estas historias maravillosas con las cuales interpretaban de una manera especial su experiencia de la divinidad, de la trascendencia. La gente a veces se pregunta cómo surge la idea de Dios en los corazones de muchas personas en el mundo entero, en cualquier lugar. Y a esto el Concilio Vaticano II le llamó las semillas del verbo. Las semillas del verbo. ¿Por qué? Porque quien actúa en todos los corazones es el verbo de Dios, la palabra de Dios. Por eso dice el prólogo de San Juan, y la palabra se hizo carne. Vino al mundo y puso su morada en el mundo. Y entonces esos brotes de fe, esos brotes de espiritualidad, esos brotes de santidad, a esto se le llaman las semillas del verbo, la acción del Espíritu Santo en el mundo. ¿Por qué? Porque si seguimos a San Agustín, el ser humano fue creado por Dios y para Dios. Nada ni nadie le puede llenar sino solamente Dios. Entonces el ser humano siempre va a buscar la trascendencia. Por eso la gente dice, pero los indígenas buscaban porque no se explicaban las cosas. No era simplemente porque no se explicaban las cosas. Era porque su espíritu los llevaba a descubrir que no existía nada en el mundo que pudiera reflejar ese sentimiento de sobrenaturalidad. Entonces lo reflejaban en las cosas más bellas. Una estrella, la luz, el agua, el viento, la fuerza. Precisamente tratando de significar la grandeza. El hecho es que la acción del Espíritu Santo va llenando los corazones y suscitando en los corazones la vida sobrenatural. Todos estamos llamados a una vida sobrenatural. A eso se le llama buena nueva. La buena nueva de Cristo es una experiencia muy bella. Es la experiencia por la cual el ser humano descubre su grandeza. Cuando un ser humano descubre cuán grande es Él, ahí nace la fuerza del Espíritu de Dios. Cuando el ser humano se maravilla de su creación. Y cuando al maravillarse de su creación, entra en adoración, entra en bendición. Una persona que entra en la alegría de la vida, bendita sea mi vida, bendita sea mi historia, bendita sea mi realidad. Es una persona que ha descubierto en lo profundo de su corazón la alegría de la bendición de Dios, de vivir. Y esa gracia la siembra el Espíritu Santo en una persona. Porque no hemos recibido, dice el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas, no hemos recibido un espíritu de más o menos, por ahí van. No hemos recibido un espíritu de esclavos, un espíritu de sometimiento, un espíritu de opresión, sino un espíritu de libertad. Todos y cada uno de nosotros hemos sido llamados a ser libres, claro, santos. Pero es que santo es libre. No hay santo esclavo, ¿o sí? En el sentido esclavo, en el sentido negativo. Sino que el que está llamado a ser santo está llamado a ser libre. Para que usted medio mida la cosa un poquito, pregúntele al de al lado que sí es libre, pregúntele. Ahora pregúntele, pregúntele a ver qué cara le pone. ¿Usted tiene alguna opresión? Eso. ¿Está oprimido, oprimida?
Eso quiere decir, ¿qué es la opresión? Cualquier forma de esclavitud. Entonces tenemos que aprender a ser. Para ser libres nos creó Cristo. Libres, libres de toda atadura, libres de toda torpeza, libres de toda amargura. Dios nos ha llamado a un espíritu de libertad. Y esa es la buena nueva que hay que llevarle al hombre. Que el hombre debe aprender a liberarse de todo lo que lo hace menos hombre. Cuando una persona no es libre, es infeliz y es amargada. Y su vida se convierte en una carga, en un martirio, en una maldición. Cuando una persona es libre, es feliz, es espontánea. Y vive con alegría. Dios nos ha llamado a ser liberados de todo lo que nos deshumaniza, lo que nos hace menos personas, menos hombres. Ese es el Evangelio. Es el llamamiento a la libertad, llamamiento a la alegría de vivir, llamamiento a vivir esa acción del Espíritu. Ok. Lo bello del apóstol Pablo es que se centra en esa actitud, en ese celo. Ese es el sentido de un apóstol. Una persona que tiene un espíritu apostólico es una persona que vive en su corazón la urgencia de ayudar a que el ser humano se sane y se libere de todo lo que le oprime. Es decir, la urgencia del bien del otro. Quiero que tú estés bien. Cuando uno está bien, uno quiere que el otro, ¿sí o no? Y ese ya es un gesto muy bello, porque ya es un gesto de amor. Cuando a mí me interesa el bien del otro, eso ya es un gesto de amor, ya es una forma de amar. Regularmente el pecado lleva al egoísmo y al egoísta no le interesa el bien del otro. Por eso cae o en la indiferencia o cae en el menosprecio. Es el fruto del pecado, ¿no? En cambio, el fruto de la gracia es que te lleva a buscar, a forjar, a conseguir esas condiciones de bienestar absolutamente para todos. Y por eso el apóstol Pablo tiene ese espíritu tan bonito. Hermanos, en lo personal estoy convencido de que ustedes están llenos de bondad y conocimiento para poder aconsejarse los unos a los otros. Es el sentido. Mire cómo él exalta y se alegra de algo que parece no importarle al común de la gente. Él se alegra de que haya personas que tengan la capacidad de ayudar a otras. Es bonito, eso es lo que mira a alguien que ama la humanidad del otro, que ama al otro y que sabe valorar esa actitud de preocupación por el bien del otro. Y dice, sin embargo, les he escrito con cierto atrevimiento algunos pasajes para recordarles ciertas cosas que ya sabían. Lo he hecho autorizado por el don que he recibido de Dios, de ser ministro sagrado de Cristo entre los paganos. Es decir, el que sabe que tiene una responsabilidad, la asume con autoridad. Mi actividad sacerdotal, mira el carácter que se da él a sí mismo. Mi actividad sacerdotal consiste en predicar el evangelio de Dios a fin de que los paganos lleguen a ser una ofrenda agradable al Señor, santificada por el Espíritu Santo. Es la premura de quien quiere ayudar que la vida del otro sea plena, sea llena de la acción del Espíritu Santo, es decir, libre, feliz, plena. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, nos mueve a la armonía, nos mueve a sanar, nos mueve a liberar. El Espíritu Santo mueve al ser humano, lo mueve al bien del otro. Comienza a pensar un poquito usted. ¿Usted sí tiene esos impulsos? A veces sí tiene esos impulsos de buscar el bien del otro. ¿Sí o no? ¿Sí se le dan? ¿Son comunes en usted? ¿O son como raros?
O cuando le dé un impulso de eso, usted se lo aguanta. Dice, ay no, eso debe ser una tentación. ¿Sí? Cuando alguien te pone el bien en el corazón, te pone la necesidad de cuidar del otro, de velar por el bien del otro, eso es un impulso del Espíritu Santo. Y eso es un fruto de la santidad y de la conversión de una persona. Por lo tanto, dentro de lo que se refiere al servicio de Dios, tengo de qué gloriarme en Cristo Jesús. Pues no me atrevería a hablar de nada sino de lo que Cristo ha hecho por mi medio para conversión de los paganos, valiéndose de mis palabras y acciones, con la fuerza y señales y prodigios y con el poder del Espíritu Santo. El tipo no tiene, vea, este hombre no tiene él no, en este sentido, no se guarda la falsa vanidad, sino que al contrario, se gloría de hacer algo bueno. Porque lo que estoy haciendo es por el bien de los otros. Y me siento orgulloso de hacerlo. Es que uno debe alegrarse en el bien que hace, ¿o no? ¿Es un motivo de alegría, o no? ¿Sí? Claro, usted debe vivir y sentirse bien. Bien porque está haciendo las cosas bien, que debe hacer. Y hacerlas bien. De esta manera he dado a conocer plenamente el Evangelio de Cristo por todas partes, desde Jerusalén hasta la región de Iliria. Pero he tenido mucho cuidado de no predicar en lugares donde ya era conocido Cristo, para no construir sobre cimientos ya puestos por otros, de acuerdo con lo que dice la Escritura. Los que no habían tenido noticias de Él lo verán y los que no habían oído de Él lo conocerán. Es el sentido del apóstol, pero del respeto también, ¿no? Respeto a la labor de los otros. Pero es el sentido de la prioridad del apóstol es que se conozca el bien de Dios. Porque esto le hace bien a los otros. Y recuerde que es una visión muy objetiva. Nadie da de lo que no. Nadie da de lo que no. Entonces usted no puede pedirle a quien no ha recibido que le dé lo que no le puede dar. Hay gente que pide demasiado de los demás, pero da poco y nada. Entonces, lo importante es que nosotros sepamos dar lo que debemos dar. Si usted es una persona que siembra paz, siembra amor, siembra concordia, usted es un ser humano que siembra luz, que da, pues obviamente usted puede esperar. Pero si usted no da, no espere. A mí me llama mucho la atención de la gente que se queja de otros, se sienta a ver los errores de los otros, culpa a los demás, los critica, Pero Dios mío. Y muchas de esas personas son personas, no ustedes, ¿no? Porque no son ustedes, sino de otros lugares, pues de otras regiones. Son gente que va mucho a misa. Por eso les digo que no son ustedes. Pero a toda hora están criticando a todo el mundo y juzgando a todo el mundo y esperando y diciendo. Pero Dios mío. Todos estamos llamados a cumplir nuestra misión y a ser un buen administrador de los bienes de Dios. No a ser un mal administrador, sino un buen administrador de la gracia de Dios. A saber administrar ese don tan maravilloso que Dios nos ha dado. Primer don, el don del Espíritu Santo. Si hay algo que hay que administrar, es ese don de la acción de Dios. Ese don de saber transmitir el espíritu de la alegría de Dios, de la certeza, de la confianza, de la bendición de Dios. Porque lo que el ser humano necesita hoy día es eso. ¿Quién lo acompañe? ¿Quién lo soporte? ¿Quién lo impulse? ¿Quién lo anime? ¿Quién lo renueve? ¿Quién lo fortalezca? ¿Quién le dé valor? ¿Y quién le da todo esto? ¿Quién? Se lo da el Espíritu Santo.
que es el único que es capaz de actuar en todos, ¡en todos! Y en quien quiere y como quiere. Bendito sea Dios, Él elige al que quiere. No al más rezandero, porque a veces el más rezandero es el que... ¿No? ¿Cuál es la diferencia entre un rezandero y un viviente? Un rezandero y un viviente. El rezandero es esa persona que tiene un esquema religioso, ritual, con el que tranquiliza su conciencia y se siente bien. Y el viviente es una persona que permite que la acción de Dios se manifieste en su vida y le mueva, y le anime, y le impulse, y le motive. Es movido por el amor de Dios, por el Espíritu de Dios. Entonces es importante que nosotros seamos buenos administradores de la gracia. Permitamos que el amor de Dios, porque esto es muy importante, que la acción de Dios actúe primero en mi vida. Que actúe en mi vida y que yo, convencido de la acción de Dios en mi vida, yo vaya dando los pasos que debo dar en la certeza, en la verdad, en la alegría, confirmando a los otros en la fe, pero con certeza, con armonía. Mire, para contarles un poquito de la peregrinación que acabamos de vivir, solo les voy a contar un pedacito porque tengo que dejar para todo el año para estar contando. Pero una de las cosas, de los signos pequeños, es ver toda la historia del pueblo polaco, una historia supremamente fuerte, una historia supremamente cruda y dolorosa, sumida en el sufrimiento, en el desprecio, en el rechazo. Fue duro tener que escuchar cosas tan fuertes como por ejemplo, escuchar que Polonia desde 1800 y pico fue borrada del mapa. En algún momento la desaparecieron, no existía como nación. Fue desconocida. Después fue sometida a regímenes de tal manera que se les impidió hablar su propia lengua, vivir su cultura. Luego vino la Primera Guerra Mundial y comenzaron a experimentar la primera opresión. Luego les cayó el imperio nazi y les quitó absolutamente todo. Y luego llegó el régimen soviético y les prohibió hasta hablar su propio idioma. Llegaron a tal extremo que si una persona hablaba polaco, lo enviaban a Siberia. Si hablaba polaco. Bueno. Pero ¿qué es lo interesante? En medio de tanto dolor, en medio de tanto sufrimiento, en medio de tanta persecución, de tantas pruebas, cómo Dios va suscitando la fortaleza, cómo Dios va suscitando la convicción, cómo va suscitando testigos del amor de Dios. Y cómo en medio de toda esa contradicción pudo forjar un líder mundial. Capaz de vencer absolutamente todas esas tribulaciones del ser humano y capaz de llegar tan lejos de convertirse en uno de los más grandes motivadores de la historia del siglo XX de todas las naciones, católicas y no católicas. San Juan Pablo II. Un hombre forjado en el dolor, forjado en el sufrimiento, en el despojo, huérfano, sin padre, sin madre, sin hermanos, sin primos, sin amigos, sin nada. Hijo de Dios, hijo de la iglesia, sin nada.
No tenía nadie. Él quedó solo en la vida. Y este hombre, en medio de la contradicción, supo encontrar la esperanza, supo encontrar la certeza, la alegría, la convicción, la fortaleza, la tenacidad, el valor. ¿Y qué salió a hacer cuando lo sacaron de allá de ese rinconcito donde estaba? Cuando lo sacaron de allá detrás de la cortina de hierro, donde estaba silenciado y limitado, donde lo tenían allá y él estaba en medio de su lucha. ¿Qué salió a hacer cuando lo sacaron a la tribu, como a la esfera del mundo y le dijeron, ahora eres pastor del mundo? Dios mío. Pues los soviéticos se dieron cuenta que la habían embarrado, que se habían equivocado, al permitir que un ser humano de allá de la cortina de hierro detrás llegara tan lejos. Porque este hombre, con sus convicciones forjadas en medio de la contradicción, es que así crecen los grandes, en medio de la contradicción y de la adversidad. Así crecen los grandes, en medio de la contradicción y de la adversidad. Por eso es tan diferente a nosotros. Y cuando llegó al lugar donde le correspondía, lo que hizo fue, desde esta experiencia, hacer un llamado absolutamente a la liberación del ser humano, del hombre, en todas las realidades, es decir, prácticamente podríamos decir que este ser humano, San Juan Pablo II, forjado en medio de la negación, del rechazo, del desprecio, de todo. Cuando llegó por decirlo de alguna manera, a la plataforma de la Iglesia Universal, no solamente recuperó para su nación, sino para el mundo entero la posibilidad de sentirse orgullosos de vivir a Cristo. Por eso sus palabras tan significativas que la gente no entendió cuando él dio su primer discurso y que se quedaron en la mente y en el corazón de la gente y la gente no lo entendió. ¿Cuáles fueron sus palabras? A ver si se acuerdan. Dígalo más duro. No tengan miedo de abrirle el corazón, de abrir las puertas del corazón a Cristo. Muchas veces nosotros no vivimos a plenitud, vivimos a medias, porque nos da miedo abrirle las puertas del corazón a Cristo. Voltéese y pregúntele al del lado. ¿Usted vive a medias? Pregúntele. Pues no tenga miedo, porque uno cuando vive, o sea, qué triste es acostumbrarme a vivir a medias, a vivir mal, a vivir mediocremente. No tenga miedo de abrirle el corazón a Cristo, para que Cristo le libere y le sane de todo lo que le está opacando, de todo lo que le está disminuyendo, de todo lo que le está impidiendo ser feliz. No viva a medias, no tenga miedo de vivir mejor. Abra el corazón y créale a Dios y deje que Dios actúe en su vida. Y Dios le va a dar la gracia de superar todo, miedos, complejos, inseguridades, todo lo que pueda tener. Dios le va a dar la alegría de vivir, la certeza de vivir, le va a afianzar y le va a dar la posibilidad de que disfrute cada instante de su vida.